Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, 1. Pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra dice en Hebreos 2, 12, 2 que fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, Señor. Oh Padre, y te pedimos en este estudio de Gálatas hoy, Señor, de que nos enseñes la realidad de lo que eso significa y las repercusiones que trae de desviar nuestra mirada del héroe de nuestra fe, Jesucristo, Señor. Padre, somos tuyos, solo a menos que tú te manifiestes para enseñarnos verdades espirituales y edificarnos con tu presencia, Señor, esto no va a llegar a nada, Padre. Ningún ser humano tiene la capacidad de liberar al alma humana, sino tú y únicamente tú a través de tu palabra y tu espíritu, Señor. Así que te pedimos que hagas eso. En el poderoso nombre de Jesús, bendice nuestro estudio, Padre. Amén. Ok, bueno, seguimos con Gálatas y Gálatas es una carta que defiende, como hemos visto siempre, de forma, o Gálatas es una carta que defiende de forma frontal e intensa, porque es muy intensa, que la salvación del alma humana, es decir, su justificación delante de Dios, el ser aceptados y amados por Él, tener la bendición de Dios, solo se obtiene a través de fe en Cristo Jesús y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. ¿Okay? Eso es lo que Gálatas es. ¿No? Y tiene una enseñanza principal que dice, o que nos enseña acerca de la libertad en Cristo, en la gracia de Dios, de la opresiva y aplastante carga que todos sentimos de tener que salvarnos a nosotros mismos. Lo que es la autodependencia, la autojustificación o la autosalvación. Porque la gracia de Dios todo lo cambia. La gracia de Dios todo lo cambia porque obtener acceso ilimitado al amor de Dios a través de fe en Cristo Jesús libera al alma humana de la opresiva y aplastante carga que todos sentimos de tener que ganarnos nosotros mismos la aceptación, el amor y la seguridad que tanto necesitamos. ¿Okay? La gracia de Dios nos libera de un protagonismo desubicado y es lo que vamos a estar viendo hoy porque en el cristianismo hay un solo héroe y no somos tú ni yo. El héroe es Jesucristo, que es el único héroe del cristianismo. Porque el cristianismo en última instancia no se trata tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Ok, entonces tenemos, mira, a manera de introducción, quería que entendiéramos salvación. Okay, cuando hablamos de salvación, exactamente qué significa eso. Mira, la salvación es el ser justificado delante de Dios, el ser aceptado y amado por Él, el obtener la bendición de Dios, el que Dios esté en la buena contigo, o mejor dicho, que tú estés en la buena con Dios. De que tú sientas y percibas su bendición, de que Él no está molesto contigo, de que tú estás reconciliado con Dios, de que no le debes nada a Dios. Eso es lo que es la salvación. Ok, ahora todo Gálatas, como libro, habla de que la salvación es por la gracia de Dios a través de fe en Jesucristo, en vez de que la salvación sea por la ley de Dios a través de obediencia a ella. Entonces, Gálatas habla de que la salvación es solo por gracia a través de fe en Jesucristo, en vez de ser mediante la ley de Dios por obediencia a ella. Y esto es lo que llamamos el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Hasta ahora hemos visto capítulos 1 y 2 y en el bosquejo general de la epístola vemos que los primeros dos capítulos hablan del origen y la veracidad del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y el capítulo 3 y 4 que vamos a estar empezando hoy, Pablo empieza la defensa del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y eso va a suceder en los próximos dos capítulos que vamos a estar estudiando, el 3 y el 4. En forma como que de resumen o de bosquejo, vamos a ver que en los capítulos 3 y 4 Pablo presenta 6 argumentos, ¿ok? 6 argumentos que buscan probar la realidad de la doctrina de justificación solo por fe. Seis argumentos, y los cuales hace 3 argumentos en cada capítulo. 3 en el capítulo 3 y 3 en el capítulo 4. Y básicamente defienden el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, que es la salvación del alma humana, su justificación delante de Dios, el ser amados
y aceptados por Él, que la bendición de Dios solo se obtiene a través de fe en Jesucristo y no por esfuerzos humanos de ningún tipo. ¿Ok? Entonces son seis argumentos. El primer argumento es un argumento empírico. Entonces, esa palabra empírico significa que es basado en experiencia. No es tanto super formal, pero es basado en algo experiencial. Un argumento empírico basado en experiencia personal, después va a ser un argumento escritural, per se, basado en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Más adelante en el capítulo 3 hace un argumento lógico basado en lógica y después hace en el capítulo 4 que lo veremos un argumento dispensacional, otro sentimental y otro alegórico. Pero eso lo vamos a ver con los que lleguemos allá. Lo que queremos enfocarnos hoy es en el argumento, en el primero que presenta, que es un argumento basado en experiencia personal. Eso significa que es empírico, ¿no? Vamos a estar claros en algo. Un principio básico. Okay, esto tenemos que estar claro, porque Pablo está utilizando, digamos, las experiencias de los Gálatas para probar su punto, pero tenemos que tener esto claro. Un principio básico es este: mira, las escrituras no se interpretan basados en nuestras experiencias. Las escrituras no se interpretan basados en nuestras experiencias. Nuestras experiencias se interpretan basados en la verdad de las escrituras. ¿Okay? Nosotros no interpretamos las escrituras basadas en nuestras experiencias, sino que nosotros dejamos que las escrituras definan o interpreten nuestras experiencias. Nuestras experiencias son válidas en la medida que son validadas acorde a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, porque ¿cuál es el punto? Mira, que las experiencias en sí mismas no son evidencia confiable de realidades espirituales. Si las experiencias que tú y yo estamos teniendo no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña que deben ser, entonces no son evidencia confiable. ¿Okay? Si se habla de cosas diferentes a lo que la Biblia dice que deben estar sucediendo, o que se deben estar sintiendo, entonces no podemos confiar simplemente, pero yo sentí eso, yo lo vi así, así fue como me pasó a mí, lo siento, lo que importa realmente es la escritura. Entonces nosotros no interpretamos las escrituras basadas en nuestras experiencias, sino que interpretamos nuestras experiencias basadas en las escrituras. Tenemos que pensar en eso, porque parece ¿cuál es la diferencia? Mediten para que vean, sobre todo cuando le lleguen las notas de esto, vean esa realidad, porque el punto es que las experiencias en sí mismas no son evidencia confiable de realidades espirituales. Sin embargo, las experiencias, cuando son interpretadas por las verdades de las escrituras, presentan evidencia muy, muy convincente de dichas realidades. Bueno, Pablo hoy, en los primeros versículos del capítulo 3, inspirado por Dios, utiliza la experiencia personal de la audiencia a la cual está hablando, los Gálatas, con el Espíritu Santo como su primer argumento para defender la doctrina de justificación solo por fe en Jesucristo como una realidad o una verdad espiritual. ¿Ok? Y con eso de preámbulos vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5, y ese es el argumento empírico o basado en las experiencias de esta gente. De Pablo empieza a defender y un argumento que presenta para defender el evangelio de su justificación o salvación solo por fe. Y Pablo les dice en el versículo 1, dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Versículo 3 dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Recuerden que en el contexto aquí, Pablo fue al área de Galacia y se sembraron varias iglesias en su primer viaje misionero, y Pablo estaba de regreso en Antioquía, quizás, donde estaba escribiendo esto, y le llegan reportes de que, bueno, de que los judaizantes han llegado detrás de él a decirles que, bueno, si tú quieres estar salvo, si Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero no es suficiente, tienes que también seguir la ley de Moisés.
Tú quieres estar en la buena con Dios, tienes que poner de tu parte. Como queriendo decir, Pablo había predicado, no, solo Jesucristo pagó por todo, y en Él tenemos el perdón eterno y completo de todos nuestros pecados, y podemos así tener una relación personal con Dios. Pero los judaizantes dicen, no, espera un momentito, también tienes que cumplir la ley. Y Pablo aquí se ha enterado de esto y les dice cómo es posible, ¿no? Y vemos ahí, si regresamos aquí al capítulo 1, el capítulo 1 no, el versículo 1, dice Gálatas torpes, ¿no? Gálatas torpes. Y la palabra, mira, la palabra torpes ahí es la palabra anoetos, o que representa una palabra que dice, como decir tontos, como faltos de inteligencia y sagacidad, fáciles de engañar, de tomarles el pelo. Es más, la nueva traducción viviente lo traduce así: hay Gálatas tontos. Y es como es una expresión de amor y molestia a la vez. ¿Ok? Es una expresión de amor y molestia. Y fíjate que una cosa, que esta expresión no es una expresión de decir Gálatas tonto, como decir como que Gálatas como alguien que no tiene la capacidad de entender algo, sino como una persona que ustedes tienen la capacidad de entenderlo, tienen recursos para entender estas cosas, y simplemente por flojera quizás o por descuido se han dejado embaucar. ¿Cómo es posible? Y mira lo que dice aquí, Gálatas tontos, ¿no? Dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Esa palabra hechizado es como, mira, como el poder que alguien de mayor inteligencia tiene sobre una persona de menor inteligencia para influenciar y dominar la voluntad de esa persona. ¿No? ¿Quién los ha hechizado? Así como, ¿te acuerdas la película Star Wars que están los Jedi o los Jedi, que le dice y le hace así a la persona: tú no quieres comer sándwiches, ¿no? Como que los domina con más, bueno, pero básicamente yo puse aquí que en jerga peruana, ¿quién les ha hecho el avión a ustedes? ¿No? ¿Cómo se dejan embaucar de esta manera, teniendo los recursos para no dejarse embaucar, sin embargo, de tontos? Mira, la expresión de Pablo, él está obviamente molesto, ¿ok? Gálatas torpes, tontos, ¿cómo es posible? ¿Cómo se han dejado embaucar de esta manera? ¿Cómo se han dejado hacer el avión de esta manera? Es increíble. Mira, no podemos dejar de percibir lo atónito que está Pablo de que esto esté sucediendo. ¿Y por qué? Mira, porque dice, fíjate como dice ahí la última parte del capítulo, del versículo 1, perdón, dice, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser tan tonto? Si a ustedes, a quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Y qué significa eso? Mira, la nueva traducción viviente lo pone de esta manera. Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz ustedes mismos. ¿No? Eso es una versión un poco parafraseada, pero eso es lo que está queriendo decir cuando Pablo dice, ante quienes Jesucristo crucificado fue presentado tan claramente. ¿No? Y es básicamente el Evangelio. En Gálatas 1:4 estudiamos rapidito donde Pablo dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Y vimos en ese entonces, básicamente, que es el Evangelio. Ustedes, ¿cómo es posible que sean tan tontos de dejarse hechizar, ¿no? y que se estén apartando del Evangelio? Personas a las cuales se les presentó el Evangelio de una forma tan clara. Eso es como decir, mira, una persona que ha ido a una iglesia que desde un principio no predican el evangelio verdadero de la Biblia, se puede entender que lo engañen, ¿verdad? Pero este es Pablo. Imagínate si tu iglesia, el pastor de la iglesia es el apóstol Pablo, y que Pablo mismo nos enseña el evangelio, y después vayamos aquí a caer en las trampas del evangelio de la prosperidad, o del evangelio de la risa loca, o no, es como que... ¿Cómo es posible si a ustedes, que hasta yo mismo le expliqué, y obviamente Pablo está haciendo referencia inherente aquí a sus interacciones con ellos cuando él estuvo por allá, y no se lo puede creer? Ustedes, que se les presentó tan claramente, fíjate que se les presentó el Evangelio, que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados han sido eternamente perdonados. Y es más, lo que quiere decir que Dios no está más nunca molesto con nosotros. Mira, ese es el Evangelio. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, todos nuestros pecados han sido eternamente perdonados. Dios no está más nunca molesto con nosotros. Por lo que, aunque Dios odia el pecado,
podemos ir a Él y disfrutar de su presencia, su amor y su guianza protectora en nuestras vidas. Ese es el Evangelio y es lo que Pablo está diciendo a esta gente. Ahora, quería que viéramos ahí que la palabra crucificado, que Jesucristo crucificado. Y es importante esto porque el Evangelio no es que Jesucristo pagó por nuestros pecados y bueno, si vuelves a pecar, bueno, ve a ver cómo haces. ¿No? En el original esa palabra Jesucristo crucificado fue presentado tan claramente. Esa palabra crucificado es una traducción en el original de un verbo que está en participio pasado perfecto. Yo sé que los que no les gusta la gramática y todo esto y ni se acuerdan qué es eso, eso lo que significa es que la forma en que Pablo está diciendo, utilizando el verbo de crucificado, indica que la crucifixión fue un hecho histórico en el pasado, pero que continúa teniendo resultados eternamente. ¿Cómo es eso? Sí, mira, y lo puse aquí, mira, la cruz de Jesucristo es el único, es el pago continuo y eterno por todo pecado. Y cada pecador que pone su fe en ella está siendo eterna y continuamente perdonado. No es que te perdonó en un instante y bueno, y cuidado, no, sino que continúa eternamente perdonando. Por eso es que primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará, o más literalmente, nos continuará perdonando y limpiando de toda verdad. ¿Okay? Jesucristo crucificado fue algo en un momento histórico porque continúa teniendo resultados. La cruz de Jesucristo es el pago continuo y eterno por todo pecado. ¿Okay? Y todo pecador que pone su fe en ella está siendo eterna y continuamente perdonado. ¿Okay? Bueno, entonces, en el versículo 2 que vamos a estar viendo ahorita dice, y es donde Pablo en realidad empieza el argumento empírico o basado en la experiencia personal de los Gálatas, de su audiencia. Y dice, solo quiero que me respondan esto. Y Pablo lo que está haciendo es, en forma definitiva, ¿no? Y a mí me gusta cuando me hablan claro, ¿verdad? Y me lo ponen sencillo. ¿Quién no le gusta sencillo? Sencillo es mejor, ¿no? Bueno, aquí sencillito Pablo dice, mira, una sola cosa, pregunta. Ustedes que están cayendo en la trampa de estos judaizantes que les dicen que para poder estar en la buena con Dios, tienen que primero cumplir la ley de Dios para tener la bendición de Dios y tienen que ser obedientes. ¿No? Lo que pone la responsabilidad de tu salvación en tus hombros, y en vez de estar la responsabilidad de tu salvación en los hombros de Jesucristo, que es lo que es buena noticia. Cuando tu salvación está en tus hombros, eso no es buena noticia. ¿Ok? Porque eventualmente tú y yo fallamos y entonces perderíamos nuestra salvación. La buena noticia es que tu salvación y la mía no están en nuestros hombros, sino en los hombros de otra persona, y esa otra persona es perfecta, y esa otra persona sí es capaz de mantenernos salvos eternamente. Entonces, Pablo dice, mira, una sola cosa pregunto, ¿no? Una sola pregunta, simplicidad contundente. ¿Y qué pregunta? Mira la pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y mira, Pablo le está hablando a esta gente porque él sabe, ¿no?, que ellos han recibido el Espíritu de Dios. Él estuvo ahí cuando lo recibieron. Ellos recibieron el Espíritu de Dios. Y el argumento es, mira, ustedes recibieron el Espíritu de Dios por ser obedientes a la ley o simplemente por fe cuando creyeron el mensaje. ¿Cuándo cayó el Espíritu sobre ustedes y nacieron de nuevo? Dice, pues yo creo que antes que, obviamente la respuesta es que ellos habían recibido el Espíritu cuando creyeron, no por hacer ninguna obras de la ley, ellos no habían hecho nada, sino en lo que creyeron. Pero antes que nosotros entremos ahí, quiero tomar un poquito de desvío, ni siquiera no es desvío, pero porque aquí Pablo está dando por sentado que estas personas recibieron el Espíritu de Dios y saben de lo que le está hablando. Pero tú y yo, como leyentes de esto, tenemos que tener claro que entendemos lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo está dando como evidencia de que verdaderamente la salvación es por fe en Jesucristo, el hecho de que la gente hayan recibido el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto cuando Pablo dice, recibieron el Espíritu de Dios por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Qué significa esto de recibir el Espíritu de Dios? ¿Qué es esto? ¿No? Básicamente, ¿qué es eso? Bueno, que han tenido un nacimiento espiritual, que han nacido de nuevo. Eso es lo que Pablo está hablando con respecto a recibir. Cuando una persona recibe el Espíritu, es cuando una persona nace de nuevo. Mira, en
esto de nacer de nuevo, en Juan 3, el Señor le habla a Nicodemo, es el capítulo que explica con más detenimiento esto de nacer de nuevo. Y en Juan 3, el Señor Jesucristo le explica a Nicodemo, uno de los religiosos más religiosos de la época, y le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, espérate, esto es importante. En el versículo 5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no solo eso, sino que después tajantemente le dice en el versículo 7, no te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Y esto habla de nacer de nuevo para una persona como Nicodemo, sería obvio a la referencia que está haciendo de los pasajes en Ezequiel 36-25, donde el Señor hace esta promesa. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que hagan o que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, nacer de nuevo. Pablo está diciendo, ustedes nacieron de nuevo ¿por qué? Por la fe que escucharon el mensaje o porque se pusieron a hacer la ley de Dios. Nacer de nuevo, ¿qué es esto? Mira, nacer de nuevo es la obra, y lo puse ahí, es la obra del Espíritu de Dios en el corazón del que se vuelve a Cristo, que lo habilita para conocer la gloria de Dios o disfrutar vida eterna. Nacer de nuevo, haber recibido el Espíritu, ¿qué significa esto? Que esa persona ha recibido la obra del Espíritu de Dios en su corazón, que lo habilita para conocer la gloria de Dios, para disfrutar vida eterna. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está aquí hablando. Ustedes, como quien dice, recibieron el Espíritu, ¿por qué? Y la asunción es que han recibido el Espíritu. Lo que es nacer de nuevo. En Juan 3, 14, 15 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y 2 Corintios 4, 6, mira, lo pone de esta manera, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar en nuestro corazón, hizo brillar su luz en nuestro corazón, ¿para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Ok, entonces está hablando de nacer de nuevo. Aquí esta persona, ustedes nacieron de nuevo. Ustedes tuvieron ese cambio en su corazón que es palpable, que se dieron cuenta que Dios pasó de ser un concepto o una idea a ser una persona real que se puede conocer. Las cosas de Dios pasaron a ser reales. Se puede hablar de que hay un antes y después de Cristo en nuestras vidas. Entonces, pero yo creo que veamos y meditemos que la pregunta importante es la siguiente, basado en esto. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Has tú nacido de nuevo? Puedes verificar un momento en tu vida en que tu alma pasó de la muerte a la vida. Porque Pablo está haciendo alusión a esta evidencia para decir, bueno, ustedes nacieron de nuevo, ¿por qué? ¿Por obras de la ley o por fe? Y la respuesta es por fe. Por ende, esto del evangelio de salvación solo por fe es real. Y eso es el primer argumento basado en experiencia, y después va a tener 5 más basados en escritura. Pero el primero que les presenta es una realidad. Ustedes nacieron de nuevo, pero vamos a estar claros. ¿Has tú, la pregunta es entre nosotros aquí, mira, Flores, has tú nacido de nuevo? Verdaderamente, y sabes lo que eso significa. No puedes verificar un momento en tu vida en que tu alma pasó de la muerte a la vida. Puedes verificar un momento en tu vida que hay un claro antes y después de Cristo. Algo hizo Dios en mi vida que ahora cuando leo las Escrituras es diferente. Ministra mi corazón. Hay algo que una obra regeneradora que el Señor hizo en mi corazón inicial y bueno y sigue creciendo, pero podemos apuntar un momento en el tiempo, o por lo menos un antes y después de Cristo. ¿Has tú nacido de nuevo? Puedes identificar un momento en tu vida en que tu alma pasó de la muerte a la vida. Mira, Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios 13, 5. Examínense para ver si están en la fe. Examínense, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo está en ustedes?
a menos que fracasen la prueba. Mira, las escrituras nos exhortan a probarnos a nosotros mismos. Aquí estamos dando por sentado, sí, bueno, el recibir el Espíritu, pero si ni siquiera sabemos qué es eso y no podemos, si nosotros no hemos nacido nuevo, cuando habla de recibir el Espíritu, ¿qué estará hablando Pablo? Bueno, si esa es tu realidad, hay que tener mucho cuidado porque Jesucristo claramente dice en Juan 3 que tienes que nacer de nuevo, de otra manera no vas a ver nunca el reino de Dios. A lo sumo podrás ser religioso, pero si una persona verdaderamente que disfruta vida eterna, es imposible, dice el Señor. Es más, esto es importante porque mira, en Romanos 8:9 dice, sin embargo, mire, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, Romanos 8:9 lo dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, esto, es decir, un cristiano haber recibido el Espíritu de Cristo no es opcional. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, entonces tú simplemente no eres de Cristo. Examínate porque estás fuera de la fe. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿has tú nacido de nuevo? ¿Puedes identificar un momento en tu vida en que tu alma pasó de la muerte a la vida? Y si la respuesta es no, pues mira, alármate. Alármate porque Juan, una vez más, lo vuelvo a leer, Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y en el 7 le dice, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Entonces, pero ok, bueno, si no puedes apuntar un momento de tu vida donde hay un antes y después de Cristo, un momento de tu vida donde el Señor hizo algo palpable y en tu corazón que lo habilitó para ser una persona espiritual y entender la palabra de Dios y recibir administración del Espíritu de Dios a través de su palabra, bueno, ¿qué hago? Pues, mira, 2 Corintios 3:16 lo pone claramente, dice que cada vez que alguien se vuelve al Señor Jesucristo, el velo que oculta la gloria de Dios, el velo es quitado. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, pues simplemente vuélvete a Jesucristo. Como hemos visto siempre, las preguntas importantes de la vida son muy pocas. Pero la respuesta de Jesucristo a todas las preguntas de nuestras vidas es siempre la misma. Ven a mí. Ven a mí. En última instancia, el Evangelio es anda a Jesucristo, corre a Jesucristo. ¿Tienes problemas? Corre a Jesucristo, esa es la solución. No es que venga a la iglesia, lee la Biblia, corre a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, pídele ayuda a Jesucristo. Ese es lo único que podemos hacer. Corre, vuélvete al Señor. Porque la palabra de Dios dice que el velo, cuando las personas se vuelven al Señor, el velo que oculta la gloria de Dios es quitado. ¿Ok? Entonces, eso es si no. Asumimos que los que estamos aquí es sí, has tú nacido de nuevo, puedes identificar un momento en tu vida en el que tu alma pasó de la muerte a la vida. Sí, entonces Pablo lo que está diciendo, ok, ¿cómo sucedió? Date cuenta, ¿cómo sucedió? Fue por fe, al conocer la palabra de Cristo o el Evangelio, ¿no? En Romanos 10:17, la palabra dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Naciste de nuevo. ¿Por qué naciste de nuevo? Cuando tú naciste de nuevo, ¿fue porque fuiste obediente a Dios? No, cuando tú naciste de nuevo fue porque tú pusiste tu esperanza en Jesucristo y fue por fe que Dios hizo la obra. Y este nacer de nuevo de recibir el Espíritu de Dios, el punto de Pablo es que no fue por ningún tipo de obra, sino fue simple y llanamente porque tú creíste el mensaje. ¿Ok? Versículo 3 dice, tan torpes son, o tan tontos son. Y mira lo que dice, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Y Pablo nos dice, y esto es una pregunta bien quemarropa, y es una pregunta que sí, ok, si tú no has nacido de nuevo hasta ahora, obviamente, fuego, alarma, cuidado, tienes que nacer de nuevo y enfócate en eso primero. Pero si tú ya hemos nacido de nuevo y nos damos cuenta que nacimos de nuevo simplemente porque el Señor en su soberanía nos lidió con nuestro corazón y lo activó,
para que las cosas de Dios nuestros corazones se hicieran más sensibles a las cosas de Dios y leamos la palabra y nos ministre. Ah, pero llega un punto que, ok, así nacimos de nuevo, pero entonces ahora queremos perfeccionarnos en nuestros esfuerzos humanos. Y Pablo dice aquí, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y el punto es el siguiente, mira, nosotros obtuvimos la salvación, la bendición de Dios, su aprobación por fe en lo que el héroe de nuestra fe hizo por nosotros. Así fue que tú y yo adquirimos la salvación. Por fe en lo que el héroe de nuestra fe, Jesucristo, hizo por nosotros. Bueno, de la misma manera que nosotros obtuvimos la salvación, de esa misma manera nos mantenemos salvos y somos santificados. Es lo que está Pablo queriendo decirnos aquí. De la misma manera que nosotros nos salvamos, de la misma manera nos mantenemos salvos y somos santificados. ¿Cómo? Por fe en lo que el héroe de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Nos abrió para siempre e incondicionalmente las puertas que nos dan acceso al amor de Dios. Un acceso incondicional al amor de Dios. Mira, hermanos, el mensaje de Gálatas es este. No nos desviemos de esto. ¿Y qué es? En el cristianismo hay un solo héroe y no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo, el Señor. ¿Ok? Lo hemos definido como, esa es la bandera de Gálatas. ¿Y Gálatas qué nos quiere enseñar? Oye, párate aquí y medita en esto. El cristianismo hay un solo héroe y no somos tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo, el Señor. Y yo puse aquí, mira, que todo plan de mejoramiento personal o santificación que nos ponga en un papel protagónico debe ser seriamente cuestionado como legalismo. ¿Por qué? Porque el único héroe es Jesucristo, no tú ni yo. Por ende, todo plan de mejoramiento personal o santificación que nos ponga en un papel de protagonismo, alarma, cuidado, debe ser cuestionado seriamente o seriamente cuestionado como legalismo. Hebreos 12:2 dice que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Jesucristo es el héroe, ¿ok? Él inició nuestra fe y Él es el que la perfecciona. No es Jesucristo nos salva y yo me perfecciono. No, Jesucristo te salva, Jesucristo te mantiene salvo y Jesucristo te santifica y te lleva salvo a la eternidad. Un solo héroe, Jesucristo. Cuidado con planes de mejoramiento personal o santificación que nos pongan en un papel de protagonismo. Segunda de Juan 1:8, mira lo que dice: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Y todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que permanezca en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Mira, pero ¿de qué está hablando? Mira, cuidado con enseñanzas como 5 puntos para tener un matrimonio feliz. O 3 cosas que hacer para que tus hijos amen a Dios. O 7 pasos para dejar de fumar. Cuidado con esto porque son lugares donde dice, ok, ahora la responsabilidad está en ti. Como que, bueno, Dios hizo esto, ahora tú vives una vida para hacer obras para Dios. Y mira, y vamos a tener cuidado porque no es que en el cristianismo no haya lugar para buenas obras de parte del cristiano. Eso no es que el cristiano no hace nada. Pero, como noté aquí en mis propias noticias, no es que el cristianismo no haya lugar para buenas obras de parte del cristiano, sino que hay que tener cuidado de qué poder está energizando la obra y la gloria de quién se está buscando. Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Qué poder está energizando la obra que estás haciendo y la gloria de quién se está buscando? Mira, John MacArthur lo pone de esta manera. Mira cómo lo pone. Y voy a leer. Dice, la validez de las buenas obras ante los ojos de Dios depende de bajo qué poder se están llevando a cabo y para la gloria de quién se hacen. Mira cómo explica él. Dice, cuando las obras son hechas en el poder del Espíritu de Dios y para su gloria, son hermosas y aceptadas por Él. Pero cuando son hechas en el poder de la carne y buscando reconocimiento y mérito personal, y ahí está el problema, cuando se hacen buscando reconocimiento y mérito personal, Dios las rechaza.
La actitud del corazón es lo que diferencia al legalismo de la verdadera obediencia a Dios. Uno es un hedor putrefacto en el olfato de Dios, mientras que el otro es un olor dulce y agradable delante de Él. Entonces tiene que ver con cuidado con esta enseñanza que nos pone en un papel protagónico, porque lo que hace es que muchas veces nos pone a nosotros en el papel del héroe y los que estamos robándole la gloria a Jesucristo. Y es sumamente peligroso porque si tú utilizas tu carne para redimir la carne, lo que estás haciendo es sembrándole a tu propia carne. Y el que le siembra la carne, en Gálatas más tarde nos dice que cosecha destrucción. Pero si le siembras al Espíritu, cosechas vida eterna. Entonces tenemos que tener cuidado con enseñanzas que ponen a nosotros en un papel de protagonismo, porque en el cristianismo hay un solo héroe y se llama Jesucristo el Señor. ¿Ok? Versículo 4 dice, tanto sufrir para nada, y quiero que veamos esto, que esta palabra sufrir, una palabra que se puede traducir sufrir como o experimentar. Y basado en el contexto, Pablo no está hablando de ningún sufrimiento, por eso es que aquí dice que la traducción alterna es, han tenido tan grandes experiencias en vano. Y yo creo que eso es realmente lo que Pablo está queriendo decir. Ahí dice, han tenido tantas experiencias en vano, tantas experiencias de poder del Espíritu de Dios. Tú sabes, cuando leemos el libro de Hechos y que la manera en que el Espíritu de Dios se movía y la gente hablando en lenguas de lo vivo que estaban espiritualmente y los milagros que estaban sucediendo y todas estas cosas, todas estas maravillosas experiencias, ¿para qué? ¿Para nada? Y dice, si es que de veras fue para nada. Al darle, y miren lo que dice Pablo después en el último versículo de hoy, dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagro entre ustedes, una pregunta, dice, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Mira, tantas experiencias para qué, para nada, espero que no sea para nada lo que está queriendo decir, dice, y le hace otra pregunta, al darles Dios su espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley? O sea, porque ustedes se pusieron a cumplir la ley, o lo hace por la fe con que aceptaron el mensaje. Y mira, no podemos escapar de lo que el Señor nos enseña en Juan 6, cuando le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesucristo le dice, mira, esta es la obra de Dios, una sola, que crean en aquel que le envió, que crean en mí. Una sola cosa. Mira, este es el punto, escuchen esto. Mira, esto es más pertinente de lo que creemos, pero mira esto, nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios. No hay lugar para manipulación, negociar con Dios. Tú sabes, esa actitud que dice, yo hice esto, ahora me merezco aquello. No. Mira, y lo puse aquí. Dios jamás será deudor de nadie. Tú no puedes decirle a Dios, ok, mira lo que hice, ahora me merezco esto, dame acá. Voy a ayunar y mira cómo he ayunado, Señor, ahora dame lo que te pedí. Es como, escucha, Dios jamás, la Escritura enseña que Dios jamás será deudor de nadie. Tú no puedes hacer que Dios esté en deuda contigo. Romanos 11:35, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? En Job 41:11 dice, ¿a quién? Y este es Dios hablando en Job, o Dios hablándole a Job, dice, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Primera de Corintios 1:29 dice, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie pueda jactarse. En el 31 dice, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces, mira, Dios jamás será deudor de nadie, por lo cual tú y yo no podemos torcerle el brazo a Dios y negociar con Él y decir, bueno, tratar de ganarte algo o de ponerte en una posición donde Dios entonces te deba X, Y o Z. Dios jamás será deudor de nadie, por lo que todo lo bueno viene a nosotros porque Dios es bueno, no porque tú y yo no los merezcamos. Simplemente las cosas buenas que Dios nos las da porque Dios es bueno, no porque tú y yo en ningún momento es porque tú y yo no los merezcamos. ¿Entiendes? Porque si tú te lo mereces, tú eres el héroe, tú eres el que te lo mereces. La realidad es que tú y yo no merecemos nada, recibimos todo gracias a otro héroe. El héroe es Jesucristo. Y esto nos lleva, mira, a un principio que es importante que lo anotemos y lo tengamos ahí guardadito en el corazón. Pero es un principio que dice, mira, la cantidad de actividad
es inversamente proporcional a la cantidad de fe. La cantidad de actividad, es que estamos hablando de actividad humana, es, es inversamente proporcional a la cantidad de fe de esa persona. ¿Cómo así? Mira, mientras más actividad tú tienes, mientras más tú haces para salvarte a ti mismo, mientras más tú haces para ganarte la aprobación de Dios, mientras más tú haces para tener la bendición de Dios, eso indica que mientras más tú haces, hay menos fe. Mientras más fe haya en ti, hay menos actividad. Tú tienes fe de que el Señor puede cambiar a tu esposo, entonces tú vas a hacer menos. Si tú no tienes fe en que el Señor puede cambiar a tu esposo, entonces vas a renegar y vas a cambiar y vas a armar y vas a ver otro. Tú tienes fe de que el Señor va a llenar la iglesia, entonces tú simplemente oras y el Señor llena su iglesia. Si tú no tienes fe que el Señor llena su iglesia, entonces vas y entonces haces los programas y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tú sabes, mientras más actividad, mira, la cantidad de actividad es inversamente proporcional a la cantidad de fe. Más actividad, menos fe. Más fe, menos actividad. ¿Por qué? Y esto es importante que lo veamos, porque en el cristianismo Dios obra, tú y yo confiamos. Ese es el cristianismo. En el cristianismo Dios obra, yo confío. ¿No? Salmo 46:10 no lo dice así, dice, quédense quietos. Y lo pongo aquí en la nueva traducción viviente, porque lo dice más adecuado a mi parecer. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¿Qué dice el Señor? Confíen, yo obro. Yo obro, ustedes confíen. No es, ok, obra para que puedas confiar, obra y no. En el cristianismo Dios obra, tú y yo confiamos. Porque en el cristianismo hay un solo héroe. ¿Y quién es el héroe? Jesucristo. El cristianismo no se trata tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de confiar y descubrir, o mejor dicho, de descubrir y confiar en lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Y confesamos la realidad que tenemos en nosotros. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente. Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.